Arrancamos este análisis documental. Hoy nos sumergimos de lleno en los cimientos de la España moderna. Vamos a explorar a una figura cuya sombra intelectual, francamente, sigue proyectándose sobre nuestros códigos legales actuales. Para quienes estudian Derecho o se interesan por la evolución de los marcos sociales, comprender este periodo no es solo útil, es absolutamente indispensable. La historia que vamos a desgranar hoy no es un simple relato del siglo XIX. Es la crónica, a veces austera pero profundamente ética, de cómo se forjaron los derechos humanos y el sistema penitenciario contemporáneo en medio de, bastante oscuridad. Y lo haremos a través de la vida de alguien que nunca buscó la fama, sino la pura utilidad social. Para entrar en materia, pocas cosas capturan mejor esa esencia que esta icónica frase: odia el delito y compadece al delincuente. Detengámonos aquí un segundo porque esto es vital. Esta máxima establece una filosofía central que para la época rompía literalmente todos los esquemas. Separar el acto criminal de la humanidad del individuo que lo comete nos parece bastante lógico hoy en día, ¿verdad? Pero en aquel entonces era una tesis revolucionaria, casi inaudita. Este va a ser el ancla conceptual que nos guíe durante toda esta exploración. Pasemos al acto 1, la rebeldía del saber. Para entender qué impulsó a Concepción Arenal, tenemos que viajar al año 1820, a Ferrol. Su vida queda marcada casi de inmediato por una tragedia fundacional. Su padre, un militar de profundas ideas liberales, muere en prisión. Y este evento documentado no fue solo una pérdida familiar terrible, se transformó en una obsesión inquebrantable por la justicia. El verdadero punto de inflexión llega en 1842, en Madrid. Existía una norma no escrita, pero tajante, que prohibía el acceso de las mujeres a la universidad. Pero claro, la inteligencia no entiende de estas cosas, así que en un acto de subversión brillante, ella se corta el pelo, se viste con una levita, se pone una chistera y asiste a las clases de Derecho en la Universidad Central de Madrid disfrazada de hombre. Y es justo después de esto cuando forma una unión vital e intelectual con Fernando García Carrasco, un matrimonio de auténticos iguales unidos por el periodismo y el derecho. Todo esto nos plantea una paradoja fascinante. ¿Cómo puede estudiar las leyes quien tiene prohibido el acceso a ellas? La respuesta es sencilla pero contundente, demostrando una capacidad intelectual que hace que la prohibición parezca ridícula. Cuando el rector de la universidad finalmente descubrió su disfraz, ojo, no fue expulsada de inmediato. El rector, asombrado por lo que veía, decidió someterla a un examen académico tremendamente riguroso. Y los registros revelan que lo superó con una brillantez tan abrumadora, tan indiscutible, que a las autoridades simplemente no les quedó más remedio que dejarla continuar como oyente. Un hito sin precedentes en la lucha contra la exclusión sistémica en nuestro país. Avanzamos ahora al acto 2, la humanización penitenciaria. Damos un salto a 1863, el año de un nombramiento histórico. Se convierte en la primera mujer en recibir el título de visitadora de cárceles de mujeres. Y es crucial entender que este no era el típico puesto honorífico o de escaparate, fue la llave de acceso a un mundo totalmente olvidado y marginado. A partir de este momento comenzó a documentar con un rigor absoluto las condiciones infrahumanas que se vivían dentro de las prisiones. No iba solo a dar consuelo espiritual, lo que hacía era redactar informes técnicos, minuciosos, que exponían toda la crudeza y el fracaso del sistema penitenciario de la época. Y aquí vemos perfectamente la brutal fractura ideológica de aquel momento histórico. Por un lado teníamos la perspectiva institucionalizada del siglo XIX, que consideraba al preso como una bestia que hay que enjaular. Un modelo basado única y exclusivamente en el castigo eterno, en la retribución más pura. Frente a esa barbaridad, Arenal plantea una tesis rompedora en su obra El visitador del preso. El delincuente es un hombre que ha caído. El cambio de paradigma es simplemente colosal. Introduce en la práctica legal española, por primera vez, la idea de que la cárcel debe ser un espacio enfocado en la corrección y la reinserción, recuperando la dignidad de la persona. El motor de toda esta enorme transformación es un concepto que, francamente, a menudo se malinterpreta. Hablemos de la misericordia. No podemos entenderla como una simple emoción caritativa, que es como a veces la usamos coloquialmente. En el pensamiento de Arenal, la misericordia es un marco legal y ético extraordinariamente riguroso. Actúa como el ancla intelectual que impulsa de verdad la reforma penal y los derechos humanos. Exige sin medias tintas que el trato a los más vulnerables se base siempre en el respeto absoluto a la dignidad humana. Es, en esencia, el pilar filosófico sobre el que se debe sostener cualquier Estado que aspire a llamarse justo. Pasamos al acto 3, igualdad y acción social. Cambiando un poco el foco, es fascinante analizar los argumentos que expone en su obra La mujer del porvenir. Aquí aborda la cuestión femenina desde una óptica estrictamente racional y científica, desmontando por completo el mito imperante de la supuesta inferioridad natural o biológica de la mujer. Lo que demuestra, con una lógica implacable, es que esta aparente inferioridad es el resultado directo de la falta de educación y de una privación sistémica. La mujer no es inferior, sencillamente está desinformada por una sociedad que se empeña en negarle el acceso al saber.
Es sin lugar a dudas una defensa intelectual impecable del derecho fundamental al estudio. Esa misma lógica ética y analítica la trasladó a la acción social directa. Hablamos de la cofundadora de la Cruz Roja en España, un rol que fue vital para la asistencia humanitaria del país. Por ejemplo, durante la brutal Tercera Guerra Carlista, organizó hospitales de campaña estableciendo un principio inquebrantable, el auxilio neutral. Se atendía a los heridos de ambos bandos por igual, demostrando en la práctica que la verdadera caridad no entiende de fronteras ni de colores políticos. Todo este marco de acción lo teorizó en su obra, La beneficencia, la filantropía y la caridad, donde lanza una crítica feroz contra la limosna que humilla, exigiendo a cambio una asistencia que dignifique y eleve verdaderamente a quien la recibe. Llegamos así al acto 4, influencia internacional y ética. Durante sus últimos años, desde su retiro primero en Gijón y posteriormente en Vigo, adopta una imagen que pasaría a la historia y que seguro que muchos reconocen. Se la conoció como la Dama de Negro. Siempre vestida de riguroso luto, esta elección estética y vital se convirtió en un auténtico símbolo nacional de respeto. Representaba una autoridad moral indiscutible, una presencia sobria que, curiosamente, imponía una profunda admiración de forma transversal, dando igual la ideología de quien la observara. Pero cuidado, porque desde ese retiro su actividad ni mucho menos cesó, de hecho se globalizó. Lo verdaderamente asombroso de estas redes internacionales del siglo XIX es la tremenda fluidez con la que viajaban las ideas. Mantuvo una correspondencia vastísima con los principales pensadores e intelectuales de toda Europa. El rigor de sus informes técnicos sobre derecho penal era tan elevado que acabaron convirtiéndose en material de estudio obligatorio en los grandes congresos internacionales, en lugares como Estocolmo o Roma. Básicamente, el pensamiento español estaba dictando las pautas para la modernización penal de toda Europa. Entramos ahora en la conclusión, el eco en el derecho. Es fundamental entender que el sistema penitenciario moderno y la articulación de los derechos humanos en España están literalmente cimentados sobre su obra. Cada vez que el derecho penal actual habla de reinserción, de dar segundas oportunidades o de la protección incondicional del más vulnerable, está haciendo un eco directo de aquellas teorías redactadas por una mujer que bajó al fango para rescatar la dignidad humana en pleno siglo XIX. Para quienes estudian las leyes hoy en día, resulta totalmente imperativo reconocer que nuestras normas más garantistas, las que estudiamos en las facultades, nacieron de este profundo ejercicio de subversión intelectual. Si quisiéramos resumir este impacto monumental, podríamos dividir su legado en 4 grandes ámbitos. Primero, en el derecho penal. Su aportación principal fue, como hemos visto, la humanización de las cárceles, siempre bajo el concepto clave de odiar el delito y compadecer al delincuente. Segundo, en el campo del feminismo. Su defensa de la igualdad intelectual y el derecho al estudio se sostuvo en la idea de que la mujer no es inferior, sino que está sistemáticamente desinformada. Tercero, en cuanto a acción social, su papel clave como cofundadora de la Cruz Roja instauró la importantísima idea del auxilio neutral. Y finalmente, en literatura y sociología, su incisivo análisis científico sentó las bases para comprender la pobreza y la delincuencia desde un punto de vista estructural. Hablamos de un mapa de pensamiento verdaderamente integral. Para terminar, nos quedamos con sus últimas palabras documentadas, pronunciadas justo antes de su muerte en 1893, y que hoy se pueden leer en su epitafio: a la virtud, al trabajo, a la ciencia. Es una reflexión final que nos interpela de forma directa. Nos recuerda que construir una sociedad verdaderamente justa no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo inquebrantable, del rigor académico y, por supuesto, de una profunda empatía humana. El conocimiento normativo, si le quitamos esa misericordia fundacional, se queda completamente vacío. Una idea bastante poderosa para seguir investigando y analizando nuestro entorno legal actual, ¿verdad? Esperamos que esta exploración haya clarificado la inmensa magnitud de estas bases históricas